Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Hola, bienvenidos a la radio de WLC. Soy su anfitrión, Luis García, y conmigo está mi compañero, Pedro Merino. Hola y gracias por sintonizarnos. Tenemos un programa interesante planeado para hoy. Vamos a compartir bastantes textos bíblicos hoy, por lo que si desea tomar notas para estudiarlos más tarde, tomen lápiz y papel. Luis, eres padre. ¿Tus hijos alguna vez dijeron algo particularmente digno de tener en cuenta? Sí, en realidad lo han hecho, y todavía nos tienen. Riendo mucho. Recuerdo que cuando nuestro hijo tenía unos 3 años estaba viendo un vídeo de la naturaleza que mostraba a una mamá pájaro alimentando a sus crías, con una mirada de asco en su rostro. Se volvió hacia mi esposa y dijo: «Me alegro de no tener que ser alimentado de esa manera». El otro día mi esposa estaba leyendo un artículo. Aparentemente el periódico había invitado a sus lectores a enviar cosas divertidas que sus hijos habían dicho. Y ella estaba literalmente riéndose a carcajadas. Ella compartió uno de ellos conmigo. Una madre les había informado a sus hijos que ya no se les permitía decirse cállate porque era grosero y hería los sentimientos. Sí, mi madre tampoco nos dejaba decirnos cállate. Podíamos decir shh, pero no cállate. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los niños continuaron diciéndose unos a otros que se callaran? No. Obedecieron a su madre, pero se volvieron creativos al idear diferentes formas de comunicar la misma idea. Un día su hija de 9 años estaba hablando sin parar y su hijo de 6 años estaba harto. Cuando no pudo soportar más la charla incesante de su hermana, se volvió hacia ella y le dijo: «¡Silencio, campesina!». ¿Tenía 6 años y dijo esto? Una forma bastante creativa de transmitir su punto de vista, ¿no crees? Me recuerda a un antiguo programa de televisión estadounidense con Art Linkletter llamado «Los niños dicen las cosas más raras». Ah, sí, realmente lo hacen. Es divertido y a veces te dejan en vergüenza. Para mí no es tanto lo que dicen, sino como lo que preguntaban. ¿Como de dónde vienen los bebés? Sí, pensé que tenía eso todo resuelto. Mi hijo vino y preguntó de dónde venían los bebés y le dije: «Ve a preguntarle a la mamá». ¿Y? Él dijo: «Ella me dijo que viniera a preguntarte a ti». Explicar los orígenes puede ser complicado e incómodo, pero de eso vamos a hablar hoy, los orígenes de Yahushua. Ahora la mayoría de los cristianos creen que Yahushua fue eternamente preexistente con el Padre. Algunos pueden creer que nació en algún momento de la eternidad pasada, antes de que se creara cualquier otra cosa. Pero parte de la creencia cristiana estándar en una divinidad trina es la creencia de que Yahushua existió antes de su concepción en el vientre de María. Sí, ese es un dogma cristiano bastante estándar. Sí, pero no es bíblico. No está en las Escrituras. Es un remanente de la doctrina pagana de la Trinidad que se hizo cargo en el siglo IV. La idea de una divinidad trina surgió varios cientos de años después de Cristo. Los primeros cristianos no creían en ella. En consecuencia, no aparece en las Escrituras de la manera que siempre hemos supuesto. La supuesta preexistencia de Yahushua es una doctrina correlativa que va de la mano con la doctrina de una Trinidad. Pero de nuevo no es bíblico. Y eso es lo que quiero dialogar hoy. Los parámetros bíblicos para la existencia de Yahushua. Llegó a existir en su concepción y no antes. En realidad hay muy pocos pasajes de las Escrituras que parecen sugerir una preexistencia literal de Cristo. Vamos a echarles un vistazo, pero al comenzar nuestro estudio hay algunas cosas que quiero que todos tengan en cuenta. Primero, el Antiguo Testamento presenta consistentemente al Mesías como alguien futuro. En otras palabras, todavía no existía. Eso es cierto. Realmente nunca lo había pensado antes, pero tienes razón. Otra cosa que surge con un estudio bíblico cuidadoso es que el estado de Yahushua como el hijo de Yahuwah se presenta en el Antiguo Testamento como una profecía. Entonces, nuevamente,
algo aún futuro, no actual. Lo cual no sería si Yahushua hubiera existido antes de su concepción. Además, Yahushua fue exaltado a la preeminencia solo después de su resurrección. Esta no era una posición que ocupaba antes, fue exaltado después como recompensa por su fidelidad. Se habla de que Yahushua regresa a su Padre, pero las Escrituras no lo hacen, lo cual es de esperar si hubiera vivido en el cielo con Yahuwah antes de su concepción. Y otra cosa, no hay declaraciones registradas que citen a Yahushua de su supuesta preexistencia, ¿verdad? No. Algunas denominaciones extrapolan y asumen que Yahushua preexistió como el arcángel Miguel, pero eso es simplemente extrapolación y suposición. La Escritura en realidad no dice eso. Antes de continuar, ¿podríamos echar un vistazo a algún pasaje de las Escrituras que parezca sugerir una preexistencia del Salvador? Claro, Génesis 1:26. Aquí Yahuwah está hablando en plural, por eso ha sido fácil para los trinitarios asumir que está hablando de sí mismo y del Hijo. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Elohim es una forma plural. En hebreo, este era un recurso literario para dar más honor a la persona. Eso es todo lo que está pasando aquí. Proverbios 8 y versículos 22 y 30. Esto se usa a menudo para comprobar una preexistencia de Yahushua. Bien, dice, Yahuwah me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Entonces yo estaba junto a él como un maestro artesano, y yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo delante de él. Puedo ver por qué esto sugería una preexistencia de Yahushua. Cuando se saca de contexto, sin embargo, cuando lo leemos en contexto, claramente está hablando de otra cosa. Leamos el versículo 12. Yo, sabiduría, habito con prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. Todo este capítulo trata de la sabiduría. Decir que 2 versículos de todo el capítulo se refieren a un Cristo preexistente es extrapolar. Simplemente no es consistente con el contexto. El último verso que se usa como prueba de la preexistencia de Yahushua es Miqueas 5, versículo 2. Pero de nuevo, cuando lo lees cuidadosamente, ves que no hay nada que realmente diga que Yahushua preexistió en el cielo, o en cualquier otro lugar para esa materia. Así que escucha atentamente lo que realmente dice, no lo que le hemos imputado. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeño entre los miles de Judá, sin embargo de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, cuyas salidas son desde antiguo, desde siempre. Desde la eternidad estaba dentro del corazón de Yahuwah proporcionar un Salvador si surgiera la necesidad. Sin embargo, hay un significado más profundo que abordaremos más adelante. Me di cuenta de que dice, de ti me saldrá. Eso es tiempo futuro. Pasando a los libros del Nuevo Testamento, 3/4 partes de ellos no contienen declaración alguna que pueda interpretarse como que sugiere un Cristo preexistente. Eso es Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios conocidos como los evangelios sinópticos. Hechos, cual fue descrito por Lucas, Romanos, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan y Judas. Ninguno de estos contiene ninguna declaración que pueda ser tergiversada para sugerir que Yahushua tuvo una preexistencia. Y si lo hiciera, uno pensaría que al menos aparecería en los evangelios sinópticos o en Judas. Quiero decir, Judas cita extensamente del libro del Enoc, compartiendo profecías. Cierto, pero no lo encontrarás por ningún lado. Entonces, ¿de dónde saca la gente la idea de que tuvo una preexistencia de Juan? Sí, el Evangelio de Juan, Filipenses 2, Colosenses 1, Revelaciones 3, hay media docena de lugares que pueden interpretarse para sugerir una preexistencia. Sin embargo, hay dos preguntas muy importantes que deben hacerse. Primero, ¿son estos pasajes literales o nocionales? ¿Qué quieres decir? Yahuwah profetizó la venida de un Redentor. Ese fue siempre su plan en caso de que surgiera la necesidad. Entonces, cualquier pasaje de este tipo se refiere a la idea, la promesa, no la realidad literal cuando se dio la profecía. Puedo ver eso. Si ya existiera, no sería una profecía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Se ha traducido y analizado correctamente este puñado de pasajes que hemos tomado para probar la preexistencia?
o los hemos analizado y traducido de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas? Eso es muy fácil de hacer, ¿no? Tenemos un conjunto particular de creencias y tendemos a proyectarlo en cualquier interpretación que le demos a las escrituras. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no contienen referencias a una preexistencia. De hecho, Lucas, en su introducción a su evangelio, dice: «Porque he trazado todas las cosas desde el principio con exactitud. Me propuse también escribirlas en orden lógico, excelentísimo Teófilo, para que sepas plenamente la certeza de las cosas que os han sido enseñadas oralmente». Ahora, si Lucas fuera a trazar todas las cosas desde el principio con precisión para escribirlas en orden lógico, ¿no sería el lugar para comenzar con la existencia real de Yahushua, su preexistencia, como se suponía, en lugar de simplemente comenzar con su concepción humana? Sí, así lo pensarías. Pero él no dice ni una palabra sobre ninguna preexistencia, ni siquiera lo insinúa. Lucas no describe la transformación de un ser divino en un ser humano, o incluso de un ser angélico en un ser humano. Él nos sugiere que Yahushua había andado previamente como un espíritu incorpóreo. En cambio, Lucas comienza tan pronto como puede, que es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Luego pasa al anuncio de Gabriel a María. Es aquí donde explica el comienzo mismo de la existencia de Yahushua, Lucas 1, versículo 35. María pregunta: ¿cómo puedo tener un bebé si soy virgen? Y respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, también el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Este es el punto de origen de Yahushua. Lucas dice que rastreó cuidadosa y lógicamente su historia hasta el punto de origen, y fijémonos también que cuando el ángel le dice a María, lo dice en tiempo futuro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aún no ha sucedido, aún no existe. Él no existirá hasta que el Espíritu Santo venga sobre ella. Asimismo, Mateo, al hablar del linaje y nacimiento de Yahushua, nunca se refiere a una preexistencia. Marcos ni siquiera habla en absoluto de la concepción y el nacimiento del Salvador. Pero, ¿y qué de Hebreos 1, versículo 2? Creo que esta es una referencia bastante clara a la preexistencia. En realidad es todo lo contrario. Desmiente cualquier preexistencia. Leemos. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Esa frase por quien también hizo el universo no indica la preexistencia? Este es el tipo de pasaje del que estaba hablando cuando pregunté si los diversos pasajes de las Escrituras que se usan para comprobar que un Cristo preexistente han sido analizados y o traducidos correctamente. El diccionario de la Biblia, 165, en la porción griega. Veamos lo que dice. Correctamente una edad, un periodo mesiánico, presente o futuro. El énfasis principal de esta palabra es el tiempo en su duración, ininterrumpida. Aion, como sustantivo, significa una edad, era, y significa un periodo de duración indefinida, o tiempo visto en relación con lo que ocurre en el periodo. La fuerza ligada a la palabra no es tanto la de la duración real de un periodo, sino la de un periodo marcado por características espirituales o morales. Esto se ilustra en el uso del adjetivo en la frase vida eterna. Poner a Hebreos 1.2 de otra manera. Gracias al don del Mesías, el tiempo, especialmente el presente y el futuro, se divide en épocas. En este momento el pecado sigue su curso en el mundo. Sin embargo, cuando Yahushua regrese, el reino de Yahuwah se establecerá en la tierra. Más tarde, cuando el pecado y los pecadores ya no existan, la paz reinará por la eternidad. Estas son las diversas épocas que se hicieron posibles a través del sacrificio de Yahushua. No es decir que tuvo preexistencia. Los estudiosos bíblicos también lo saben. He imprimido algunas citas aquí que me gustaría leerlas. Bien, este es de William Sunday. Fue un profesor del siglo XIX, en Oxford. Él dice: no hay una sola referencia a los evangelios sinópticos de que Yahushua haya sido el hijo de Yahuwah antes de su nacimiento. La siguiente cita es de F. C. Bauer, un teólogo protestante alemán. ¿Qué dijo él? La idea de la preexistencia se encuentra completamente fuera de la esfera de visión sinóptica, Mateo, Marco y Lucas. La última cita es de un libro llamado El nacimiento de Mesías. Fue escrito por Raymond Brown, un teólogo católico muy respetado. Él dice que Mateo y Lucas no muestran conocimiento de la preexistencia de Yahushua. Aparentemente para ellos la concepción fue el devenir o engendrar del hijo de Yahuwah.
Se puede decir que el estado de Yahushua como hijo de Yahuwah comenzó en su concepción. Sí, porque simplemente no existía antes de eso. Puede que existieran la mente y los planes de Yahuwah, pero en realidad no existía. ¿Cuál es la siguiente cita? Esta es del teólogo protestante Wolfhard Pannenberg. Él escribe: en Lucas, la filiación divina se establece por la actividad todopoderosa del Espíritu Divino sobre María. En Lucas 1.35, la filiación divina de Yahushua se establece explícitamente por su nacimiento milagroso. El nacimiento virginal de Yahushua se encuentra en una contradicción irreconciliable con la cristología de la encarnación del Hijo preexistente de Yahuwah. No puede ser más claro que el relato de Lucas. Vamos a tomar un breve descanso. Volveremos enseguida. Nutrición para la mente y conciencia. ¿Sabes de dónde vienen tus creencias? Si eres cristiano, probablemente estés diciendo: por supuesto, mis creencias provienen de las Escrituras. ¿Pero lo hacen realmente? ¿O su interpretación de las Escrituras ha sido influenciada de manera que son inconscientes con la totalidad de la palabra sagrada? Los católicos romanos admiten abierta y honestamente que sus creencias se basan en las Escrituras y en las tradiciones de los padres de la Iglesia. Lo que la gran mayoría de los protestantes no se dan cuenta es que sus creencias también han sido distorsionadas por las creencias de los padres de la Iglesia de los siglos II, III y IV, y no siempre de manera consistente con la Biblia. La mayoría de los llamados padres de la Iglesia eran muy bien educados. En sus diálogos y comentarios sobre las Escrituras, estos primeros escritores, teólogos y expositores cristianos interpretaron la Biblia de una manera consciente con la filosofía griega, en concreto la del filósofo pagano Platón. Este es un hecho bien conocido por los eruditos bíblicos modernos. Muchos de los puntos de vista más comunes sobre el cristianismo en la actualidad provienen de interpretaciones de las Escrituras moldeadas por la filosofía pagana, no por las enseñanzas de los apóstoles. Para obtener más información, busque el programa titulado Platón es el padre fundador del cristianismo moderno en nuestro sitio web. También pueden buscar el artículo titulado Platón es el padre fundador del cristianismo moderno.
La idea de que Yahushua tuvo una preexistencia antes de su concepción es una progresión natural de la herejía de la Trinidad. Si crees que Cristo es un tercio de una divinidad trina, entonces naturalmente tendría que haber tenido una preexistencia. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Echemos un vistazo a lo que dice Mateo 1, versículo 18. Veamos qué dice. Ahora bien, el nacimiento de Yahushua Cristo fue así. Después de que su madre María fue desposada con José, antes de que se juntaran, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. ¿Eso es un error de traducción? No, está bien, pero hay matices que se pierden en la traducción. La palabra traducida al español como nacimiento proviene de la palabra griega génesis. ¿En serio? Sí, quiere decir nacimiento, o engendrar, producir. En el léxico griego e inglés de Bauer, la palabra se define como uno comienza a existir en un momento específico, nacimiento. Es un estado de ser, existencia, y se refiere a la ascendencia como punto de origen. Básicamente el origen. Entonces, ¿cuál fue el origen de Yahushua? Cuando fue concebido por el Espíritu Santo. Ni 1000, ni 10.000, ni 1.000.000 de años antes. No una eternidad antes, sino en la concepción. Note que inmediatamente después de la palabra Génesis se nos dice que María fue encontrada encinta por el Espíritu Santo. Así que la palabra tiene menos que ver con su nacimiento real y más con la concepción como su punto de origen, su llegando a existir, por así decirlo. Si Bart Ehrman es autor, estudioso del Nuevo Testamento y profesor de estudios religiosos, escribió un libro llamado La corrupción ortodoxa de las Escrituras. El subtítulo es El efecto de las primeras controversias cristológicas en el texto del Nuevo Testamento. Suena interesante. Lo es. No estoy de acuerdo con todo lo que enseña Ehrman, pero hace una buena investigación. En ese libro escribe que los primeros y mejores manuscritos concuerdan en presentar el pasaje con las palabras. El comienzo de Yahushua Cristo sucedió de esa manera. Así que este texto por sí solo es suficiente para probar que el origen de Yahushua comenzó en el vientre de María. No era solo una crisálida por la que pasó para tomar un cuerpo humano. No, su origen comenzó en la concepción, no antes. Otro lugar donde se usa esa palabra Génesis es en Mateo 1, versículo 1. El libro de la genealogía de Yahushua Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Otra traducción dice, esta es la historia escrita de la línea familiar de Jesús el Mesías. Así es como Génesis se usa para referirse a su origen, a su ascendencia, aunque no llegó a existir hasta su concepción. Ahora con este entendimiento echemos un vistazo nuevamente a Miqueas 5.2. Dice: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeño entre los miles de Judá, sin embargo de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, cuyas salidas son desde antiguo, desde la eternidad. Anteriormente dijimos que la frase desde la eternidad podría referirse al plan en el corazón del Padre para proveer un Salvador en caso de que surja el pecado. Pero hay más. Ese texto cobra vida cuando comprendes que este texto se refiere a los orígenes del Salvador, su ascendencia. Aquí leámoslo de nuevo en esta traducción. Pero tú, oh Belén Efrata, que son pequeños para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el que va a ser gobernante en Israel, cuyo origen es desde antiguo, desde tiempos antiguos. Eso es realmente interesante. Pero, ¿cómo sabes que esto no se refiere a los días antiguos antes de que se creara nuestro mundo? Esa es una buena pregunta. Veamos en Miqueas 7, versículo 20. Hay una frase muy similar que se usa ahí. Mostrarás fidelidad a Jacob y amor constante a Abraham, como juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Ahora obviamente Yahuwá no pudo haberles jurado nada a sus antepasados, antes de que los antepasados existieran. En realidad no. Probemos un par de traducciones más. Bien, esta dice: le darás la verdad a Jacob y misericordia a Abraham, que has jurado a nuestros padres desde los días de antaño. Serás fiel al pueblo de Jacob, mostrarás tu amor a los hijos de Abraham, harás lo que prometiste hacer por nuestro pueblo. Hiciste esa promesa hace mucho tiempo. Queda claro, esto se refiere al linaje, a la ascendencia, no un periodo de tiempo antes de que el mundo fuera creado. Encontramos esto mismo en Amós 9, versículo 11. En ese día me levantaré, el tabernáculo de David, que se ha derrumbado y reparará sus daños, levantaré sus ruinas y reedificarlo como en los días de antaño. Las notas de estudio en la Nueva Biblia Americana dicen que Miqueas 5.2 es una referencia al descenso del Salvador de la antigua dinastía fundada por David.
La pequeña ciudad y clan de Belén Efrata, de donde proviene la antigua dinastía davídica, cuyo origen es antiguo desde tiempos antiguos, con su rey mesiánico, uno que sería gobernante en Israel. Los colegios bíblicos de Cambridge también estaban de acuerdo en que los orígenes en Miqueas 5.2 se refieren al descenso de Yahushua de la antigua dinastía davídica. Entonces nuevamente estamos hablando de linaje aquí, la línea de descendencia que abarca la profecía en Génesis 49.10, de que el Mesías vendría de la tribu de Judá, sería un israelita, profetizado en Números 24, 17 al 19, y que sería tanto hijo de Yahuá como heredero varón de David. Podemos leer esa profecía en 2 Samuel 7:14. No puedes tener dos puntos de origen. Entonces, para que haya profecías sobre los orígenes de Yahushua, él no puede haber existido antes de su nacimiento. Es realmente bastante ridículo cuando lo piensas lógicamente. Lo es, pero es el problema cuando simplemente aceptas lo que te dicen sin estudiarlo por ti mismo. Otro punto es que si los orígenes en Miqueas 5.2 se estuvieran refiriendo a la preexistencia de Yahushua, estaría contradiciendo a Mateo 1.18, que señala su origen como el momento de la concepción. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 35, escucha esto de nuevo, dice: Entonces el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Yahuá, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahushua. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, también el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Yahuá. No sé por qué, nunca lo había visto antes, pero si es el acto de ser concebido lo que califica a esta persona para ser llamado Hijo de Yahuá, y eso es claramente lo que el ángel está diciendo, entonces no podría haber tenido una preexistencia. Exacto. Es el acto del Espíritu Santo al cubrir a María que es el punto de concepción, de origen, y es ese mismo acto que es la razón por la que se le llama Hijo de Yahuá. El difunto James Dunn acaba de morir en junio de 2020. Fue una verdadera pérdida, era un profesor de teología muy respetado en la Universidad de Durham, en Inglaterra. También afirmó que Miqueas 5.2 no sugiere un Cristo preexistente. En cambio sugirió que Miqueas 5.2 era lo que los judíos estaban recordando, cuando en Mateo 7 estaban confundidos al saber que Yahushua era de Nazaret. Leamos Miqueas 5.2. Dice: Pero tú, oh Belén Efrata, que son pequeños para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el que va a ser gobernante en Israel, cuyo origen es desde antiguo, desde tiempos antiguos. Ahora leamos Mateo 7, versículos 40 al 43. Por lo tanto, muchos de la multitud al oír este dicho dijeron: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿saldrá el Cristo de Galilea? ¿No dice la Escritura que el del linaje de David y de la ciudad de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Así que hubo una división entre la gente a causa de él. Los fariseos conocían sus escrituras. Entonces sí parece que Mateo 7 estaba refiriendo a Miqueas 5, probablemente así es. Todos sabían que el Mesías sería descendiente de la antigua dinastía davídica. Entonces, extrapolar de Miqueas 5 que sugiere que Yahushua tuvo una preexistencia es leer en el texto lo que simplemente no está ahí. No está diciendo que el Mesías existió antes de la creación, simplemente está diciendo que su ascendencia sería la de la línea davídica. Eso es todo. En ninguna parte de las escrituras presentan a Cristo como una especie de prehumano. ¿Sabes? Esto me recuerda a otro lugar en el Nuevo Testamento. La gente se preguntaba todo el tiempo quién era Yahushua. ¿Realmente era el Mesías? ¿O simplemente un rabino? Juan 7. Algunas personas decían que él era el profeta, mientras que otros insistían en que era el ungido. Cuando el mismo Yahushua le preguntó a los discípulos qué decían todos, las respuestas fueron muy reveladoras. Le dijeron que algunas personas decían que él era Juan el Bautista, otros decían que él era Elías o Jeremías o uno de los otros profetas, pero cuando Cristo les preguntó qué pensaban, Pedro dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ninguno de ellos señaló que él fuera a ser eternamente existente. En Juan 1, Nataniel le dijo a Yahushua que creía que él era el Mesías, el rey de Israel. Una vez más no se menciona y no se nombra una preexistencia. Veamos nuevamente a Mateo 1 y leamos el versículo 20.
Aquí es donde José se pregunta si María lo ha engañado y el ángel viene a decirle lo que está pasando. Pero después de haber considerado esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa. Su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. La palabra traducida aquí concebido proviene del griego genao. Significa engendrar y de hecho en otras traducciones eso es lo que dice. Lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. Cuando buscas la palabra engendrar en el diccionario, literalmente significa hacer que exista, procrear o generar. Que esta palabra se haya usado en relación con la propia existencia de Yahushua es prueba suficiente de que él llegó a existir, como cualquier otro ser humano, en el momento de la concepción, no milenios antes. James Dunn escribió explicándolo en la página 51 de la Cristología en proceso. Dice: engendrar. La llegada a la existencia de uno que será llamado y de hecho será el hijo de Yahuwah. No la transición de ser un preexistente para convertirse en el alma de un bebé humano o el metamorfosis de un ser divino en un feto humano. La palabra engendrar se usa a lo largo de las escrituras para aplicarse a los humanos. El hecho de que también se aplique a Yahushua prueba que él no existió antes de ese punto. Cada persona mencionada en las escrituras como engendrada llegó a existir solo cuando él o ella fue concebida. Lo mismo es cierto para Yahushua. Realmente no puedes decir que el Salvador fue engendrado solo como humano. Como dijimos antes, no puedes tener dos orígenes. Y no puede ser engendrado dos veces. Es la palabra misma y el significado de la misma, lo que establece que Yahushua llegó a existir en su concepción, no antes. ¿Y qué de los cristianos que nacen de nuevo? Eso es diferente. Eso es un nacimiento simbólico. Cuando nos rendimos a Yahuwah y aceptamos el regalo de la salvación, somos engendrados espiritualmente. Leamos 1 Juan 5:18. Este es un verso interesante. Dice: sabemos que cualquiera nacido de Yahuwah no continúa pecando el que nació de Yahuwah. Él los protege y el maligno no les puede hacer daño. Escuchen ahora mientras leo la traducción literal de Young. Dice: hemos sabido que todo aquel que es engendrado de Yahuwah no peca. Pero el que es engendrado de Yahuwah se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Sabemos que seguiremos tropezando en el pecado mientras tengamos naturalezas caídas, pero debemos continuar luchando contra esa naturaleza caída. Y cuando Yahushua regrese y nos regale una naturaleza superior, dejaremos de pecar. El mismo hecho de que cualquiera de nosotros quiera dejar de pecar demuestra la obra del Espíritu en nuestros corazones. Sin embargo, la siguiente frase, el que es engendrado de Yahuwah, que obviamente se refiere a Yahushua, es diferente. En griego esto está en el tiempo aoristo. ¿A qué te refieres? Bueno, está mostrando algo que ocurrió en el pasado, pero no es una acción pasada en curso. Al estar en tiempo aoristo deja claro que la acción fue un solo evento. Entonces la frase el que fue engendrado de Yahuwah se refiere al único engendramiento físico de Yahushua. Fue un evento único que nunca se repetirá y ocurrió cuando fue concebido sobrenaturalmente en el vientre de una virgen. Entonces, ¿cómo debemos tomar la frase repetida hijo unigénito o unigénito del Padre? Bueno, no es una idea confusa de totalmente humano y totalmente divino. Él es completamente humano, pero es único en el sentido de que nació de una virgen y Yahuwah es su verdadero padre. A diferencia del resto de nosotros, él no tenía un padre humano biológico. Y debido a que engendrado significa literalmente ser traído a la existencia, eso descarta el término que se refiere a una forma limitada de la reencarnación. Exacto. Yahushua se refiere repetidamente como el hijo unigénito de Yahuwah. Yahuwah lo engendró, pero eso no cambia la definición de la palabra. Llegó a existir en el momento de la concepción. No cambió de forma en el momento de la concepción. El apóstol Pablo afirma en los relatos de Mateo y Lucas sobre la venida a la existencia de Yahushua. Esto está en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Yahuwah envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bien, esta frase nacido de mujer es una prueba más de que el punto de origen de Yahushua fue su concepción. En otras traducciones dice hecho de una mujer o que salió de una mujer. Como sea que se traduzca, viene de la palabra griega ginomai. Significa causar que sea, convertirse o llegar a ser. Para llegar a ser, esto descarta una transformación de una existencia a otra. Y ha estado ahí todo el tiempo. Bauer's Lexicon define ginomai como llegar a existir, y llegar a existir a través del proceso de nacimiento. Eso está muy claro.
Pero, ¿qué pasa con el Salmo 2, versículo 7, donde dice: declararé el decreto, Yahuwá me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Esto es una profecía. Según Hebreos 1.5 y Hechos 13.33, esto se cumplió con el nacimiento del Salvador. Ahora hay dos genealogías dadas para Cristo en los Evangelios, Mateo 1 y Lucas 3. El registro de Mateo comienza en Abraham y continúa hasta Cristo. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró, etcétera, etcétera. Lucas lo toma a la inversa, trabajando su camino hacia atrás desde Cristo y llevándolo hasta Adán. El punto que quiero que noten es que tanto Mateo como Lucas, al rastrear los linajes que conducen a Cristo, estaban preocupados por lo que sucedió antes de su nacimiento. Tuvieron muchas oportunidades de mencionar una existencia prehumana si creían en tal cosa. No está ahí, ¿verdad? No, no lo es. De hecho, en el mismo capítulo en el que Mateo da su linaje de Abraham, usa palabras que dejan muy claro que Yahushua llegó a existir, en la matriz de María. Lucas hace lo mismo en Lucas 1.35, cuando cita la explicación del ángel a María de cómo iba a quedar embarazada. También he notado que a lo largo de los evangelios sinópticos se hace referencia repetidamente a Yahushua como el Hijo del Hombre. Nunca se le conoce como Miguel ni se vincula con él de ninguna manera. O cualquier otro ser angelical, para el caso. Si Yahushua realmente tuvo una preexistencia, ya sea como Miguel o como alguien más, eso hubiera sido explicado. Ciertamente no les faltó vocabulario para decirlo. Pero es más, si hubiera habido una preexistencia, ¿no podría haber sido descendiente biológico o lineal de David? Los evangelios se enfocan en su conexión con David, pero él no podría haber sido descendiente de David si hubiera tenido una preexistencia. No puedes existir antes de existir. Quiero ver algunos versículos específicos. Y es que en las escrituras hebreas, que son los libros que componen el Antiguo Testamento, siempre se habla del Mesías como alguien que aún está por existir. Y es interesante que en ninguno de ellos, indicio de que ya existe o de que proviene de un linaje angelical, en cambio el enfoque está en provenir de un linaje humano. Vaya a Números capítulo 24, versículos 17 al 14. Este es Balaam hablando con Balac. Cuando Balac le pidió que maldijera a Israel y en cambio Balaam pronunció una bendición, él le dirá a Balac lo que depara el futuro. Y ahora, de hecho, voy a mi pueblo. Ven, te aconsejaré lo que este pueblo hará con tu pueblo en los postreros días. Así que tomó su oráculo y dijo: la palabra de Balaam, hijo de Beor, y la palabra del hombre cuyos ojos están abiertos, la palabra del que oye las palabras de Dios y tiene el conocimiento del Altísimo, quien ve la visión del Todopoderoso, quien cae con los ojos bien abiertos, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel, y azotarás la frente de Moab y destruir a todos los hijos de tumulto. Esta es una profecía bien conocida del Mesías. Saldrá una estrella de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Pero es tiempo futuro. Esta persona aún no existe. Bien, ahora pasemos a Deuteronomio 18, versículos 17 al 19. Y Yahuwá me dijo: lo que han dicho es bueno. Profeta les levantaré de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. A todo aquel no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esta es una profecía de Yahushua. Si Yahushua fuera un ser divino o angelical, ya habría estado hablando las palabras que Yahuwá le dio. No necesitaría ser una profecía. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren repetidamente a esta profecía. En el sermón de Pedro en Hechos 3 dice: porque Moisés en verdad dijo a los padres: profeta de entre vuestros hermanos, como yo, os levantará Yahuwá vuestro Dios. A él oiréis en todas las cosas, todo lo que se os diga, y sucederá que toda alma que no escuche a este profeta será completamente destruido de entre la gente. Hechos 3, 22, 23. Hechos 7, 37 y Juan 6, 14 también se refieren a esta profecía en Deuteronomio. Hay otra declaración en Revelaciones 22, 16, sobre los orígenes de Yahushua y es del mismo Yahushua. Ahora sé que todos los hemos leído antes, pero cuando lo presentas como lo has hecho para nosotros hoy, con las palabras que muestran que su punto de origen fue su concepción, esta declaración es realmente clara. Dice: yo, Yahushua, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y matutina. El mismo Yahushua establece su vínculo con David como su descendencia. Un versículo final, Salmo 22, versículos 9 al 11.
Ahora bien, este es un salmo muy importante, es una profecía del Mesías. De hecho, el Salmo 22, versículo 1, es lo que Yahushua dijo en la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba citando este salmo. Incluso describe cómo los soldados echaron suertes sobre su túnica, cómo se le dislocaron las articulaciones por la crucifixión, qué dijeron los sacerdotes burlándose de él. Todo está en este salmo. Ahora leamos los versículos 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Me hiciste confiar en los pechos de mi madre. Fui echado sobre ti desde que nací. Desde el vientre de mi madre tú has sido mi Dios. No te alejes de mí, porque el problema está cerca, porque no hay nadie para ayudar. David, bajo inspiración y hablando como el Mesías, está aquí muy claramente rastreando el punto de origen de Yahushua hasta su nacimiento. No antes, no en un pasado misterioso y brumoso. Él está hablando bajo inspiración. Podría haber establecido una preexistencia si realmente hubiera habido una, pero no la hubo. Yahushua, como cualquier otro ser humano, llegó a existir en el momento de la concepción, no antes. En camino a conocerte, la luz se aclara. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué tienen en común Enoc y Elías? Bueno, si eres como la mayoría de los cristianos, probablemente estés pensando, es obvio. Ambos fueron llevados al cielo sin ver la muerte. Sé que eso es lo que nos han enseñado a todos, pero un estudio cuidadoso de la Biblia revela que la suposición de que Enoc y Elías fueron llevados al cielo sin ver la muerte se basa en un malentendido de la palabra traducido y en realidad contradice otros pasajes de las Escrituras. De hecho, 2 Crónicas cita una carta enviada por el profeta Elías 4 años después de que supuestamente fue llevado al cielo por un carro de fuego. Esto puede parecer poco importante, pero no lo es. Satanás construye sus engaños más engañosos sobre los errores a los que nos aferramos. Puede que no parezca un punto tan importante en este momento saber que Enoc y Elías no fueron llevados al cielo sin ver la muerte, como siempre hemos asumido. Pero garantizado, cualquier punto de doctrina que no esté en línea con la verdad, cualquier particular donde hemos leído en él lo que la Escritura en realidad no dice, nos abre para aceptar más fácilmente las mentiras de Satanás. Aprende lo que le sucedió a Enoc y Elías. No es lo que piensas. Encuentre los artículos y vídeos en la página web de WLC. Hola y bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Durante los cierres del COVID-19, el estudio de tatuajes de Micah Harold en Louisiana, Estados Unidos, se cerró porque se consideró no esencial. Sin embargo, Micah no holgazaneaba. De hecho, estaba más ocupado que nunca, mirando los informes de noticias. Micah anticipó que habría cortes de bienes esenciales. Había pedido desinfectantes y otros artículos importantes a granel, por lo que unos días después de que cerraron su salón de tatuajes lo abrió nuevamente, pero no para cobrar precios desorbitados a los necesitados. Micah proporcionó los artículos necesarios de forma gratuita a cualquiera que los necesitara. Se corrió la voz sobre la tienda de Micah.
Pronto otros comenzaron a dejar suministros adicionales que tenían a mano: un galón de desinfectante para manos, alcohol, algunos rollos de papel higiénico, lo que tuvieron de sobra. Pronto los trabajadores de la salud comenzaron a ir al salón de tatuajes en busca de suministros cuando se agotaron los hospitales. Al principio tuvo dificultades para satisfacer la demanda, pero a medida que se corrió la voz sobre el trabajo que estaba haciendo, más y más personas se ofrecieron para ayudar. Los restaurantes llamaron a Mika para que recogiera la comida que no podía vender. Una tienda local apartó una parte de los productos más demandados tan pronto como se descargaron de los camiones de suministro. Un grupo de 20 voluntarios organizó entregas a las personas que no podían ir a la tienda por sí mismas. La madre de Mika, Deborah Allen, también se involucró. Como diseñadora de ropa, convirtió su talento en la fabricación de máscaras que luego regalaba. El número de personas ayudadas, cuyas vidas mejoraran gracias a los actos de generosidad, solo se conoce en el cielo. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo de 6 al 11 dice: recuerda esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe dar lo que ya ha decidido en su corazón, dar, no de mala gana ni por obligación, porque Yahuwá ama al dador alegre. Y Yahuwá puede bendecirte abundantemente, para que en todas las cosas y en todo el tiempo, teniendo todo lo que necesitas, abundes en toda buena obra, como está escrito. Han esparcido gratuitamente sus dones a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora bien, el que da semilla al sembrador y pan para comer, también proveerá y aumentará tu provisión de semilla y aumentará la cosecha de tu justicia. En Mateo 25, Yahushua enseñó que todo lo que hacemos para ayudar a aliviar el sufrimiento de otros es aceptado por Yahuwá como hecho para él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su mano derecha, pero los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Mateo 25, 31, 40. ¿Sabes? Siempre me sorprende cuando aprendo algo nuevo, ver cómo la verdad me estuvo mirando a la cara todo el tiempo. Cuando yo era trinitario, simplemente asumí que Yahushua siempre había existido. De cualquier manera, definitivamente creía que él existía antes de Belén. Y yo me crié en una iglesia que enseñaba que Miguel era el nombre del Cristo preexistente. Por supuesto, nunca se dio ninguna prueba bíblica para ello, pero simplemente se aceptó en la iglesia que ese era Miguel. Una vez un testigo de Jehová testificó: sabía que también enseñaban que Miguel era el Cristo preexistente, así que por curiosidad me pregunté si podrían probar algo que mi iglesia no pudo. Le pregunté cuál era la evidencia bíblica de que Miguel era Cristo. ¿Y qué te dijo? Bueno, fue muy honesto. Me dijo que no sabía, pero que lo investigaría y me respondería. ¿Y lo hizo? Sí, me envió un email unos días después. Básicamente reiteró el mismo tipo de argumentos que hizo mi iglesia. No había ninguna evidencia bíblica real. Por supuesto, ahora sé que simplemente no existe. El Salvador era completamente humano. Necesitaba serlo para redimirnos donde cayó Adán. Él nació como todos nosotros, en la concepción, no antes. ¿Por qué crees que el diablo ha propagado este mito de la preexistencia de Yahushua? Siempre tiene una razón para las mentiras que dicen. No veo cuál es el punto para esto. Bueno, creo que es para animar esa idea de que el Salvador era divino. Si crees que era divino, naturalmente tuvo que haber tenido una preexistencia, pero significa que tenía una ventaja que el resto de nosotros no tenemos. El resultado de esta creencia es una de sus dos reacciones. Algunas personas reaccionan levantando las manos y diciendo: Jesús lo hizo todo en el Calvario. Ahora estamos bajo la gracia, dado que la ley fue clavada en la cruz. No importa lo que hagas o dejes de hacer,
y dejaron de esforzarse por poner sus vidas en conformidad con la de Yahuwah. Sé cuál es la otra respuesta porque yo mismo caí en ese campo durante muchos años, y eso es volverse, sin darme cuenta, muy legalista. Te das cuenta de que la ley sigue siendo vinculante, por lo que haces todo lo que está a tu alcance para rendirte por completo y volverte perfecto tal como Yahushua fue perfecto. Y el efecto neto de eso es confundirte y desanimarte cuando inevitablemente tropiezas y caes en pecado una vez más. Entonces cuestionas tu propia sinceridad y Satanás entra para convencerte de que has pecado tanto que no puedes pedir perdón una vez más. No hasta que hayas probado tu arrepentimiento al resistir la tentación por un tiempo. Lo que termina alejándote de Yahuwah ha tropezado en ese ciclo. Es horrible. Pero gracias a Yahuwah, ahora sabemos la verdad. Amén. Estoy muy agradecido por cómo Yahuwah nos está guiando hacia una verdad cada vez mayor. Acompáñanos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama y en él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron.
Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.